Sí, muy buenas tardes. Para mí es un honor y un grato placer poder en esta tarde compartir este tema que se nos ha asignado. Mi compromiso con la iglesia local en tiempo de crisis. Antes de decir algunas palabras, lo primero que quiero decir es que conocí a Cristo, recibí a Cristo como mi Salvador en el año 1989, un 18 de diciembre, lunes en la mañana. Lo recuerdo, nunca he podido olvidar ese día que me entregué a Cristo, ¿verdad? Y Él salvó mi alma y también me rescató del pecado y de la vida perdida, ¿verdad? Que había estado llevando. Estoy casado, mi esposa Dominga Vázquez, mis dos hijos, Abigail y Abimael, y hemos estado sirviendo al Señor desde entonces, andando con el Señor, caminando con el Señor, aprendiendo en medio de pruebas, dificultades, victoria. Pues así es la vida cristiana. Qué bueno que este tema que me han dado para compartir es un tema que me apasiona bastante, porque yo creo que el primer ministerio de todo cristiano, el primer ministerio es con la iglesia local. Si usted es nuevo creyente y usted inicia mal con la iglesia local, casi no se congrega, viene a veces va, no viene. Entonces eso significa que todo lo demás probablemente va a andar así. También como las olas del mar, como dice el libro de Santiago. En la iglesia podemos hallar tres tipos de creyentes en las escrituras. Y en la palabra de Dios es muy común siempre denominar, ¿verdad?, con este número, con el número 3, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. Primera de Juan también nos habla de los niños en Cristo, los jóvenes, los padres. También en la iglesia local hallamos tres tipos de personas. Número 1, los creyentes que no tienen ni tienen ni quieren ningún compromiso con la iglesia. Ellos no quieren comprometerse en nada. Ahí está un grupo de hermanos, especialmente muchas veces, principalmente los jóvenes. En segundo lugar, los que andan en medio comprometidos, y esto se le llama cristiano de la secreta, ¿verdad? Así como Nicodemo, José de Arimatea. Y estos no se quieren comprometerse porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En tercer lugar, hallamos los cristianos, estos son los buenos, los que se comprometen con el Señor y su iglesia local. Y se calcula que en cada iglesia este grupo representa de un 30 para abajo, un 70% equivale a los otros dos grupos que mencionamos, los que no se comprometen, no quieren comprometerse, y los que están medio comprometidos. Por tanto, podríamos decir que cada iglesia local anda con este porcentaje aproximadamente. Hay iglesias que pueden variar, uno más, otro menos, y así sucesivamente. Podemos decir también que el Señor, esto del compromiso, lo enseñó de muchas formas y de muchas maneras, a través de sus enseñanzas, hablando del discipulado, el que pone la mano sobre el arado. Lo enseñó también en la parábola del sembrador. Allá, ¿verdad?, encontramos 4 terrenos. Hay 3 que no producen nada, solo un terreno produce fruto. Pues dice el libro de Lucas que estos corazones que escuchan, oyen la palabra, son los que con corazón bueno, ¿verdad?, entienden, oyen y entienden la palabra y producen fruto a 30, 60 y al 100 por 1. También en el Sermón del Monte hallamos 2 edificadores, pues, y solo una edificación resiste, ¿verdad?, las tormentas, los ríos y así sucesivamente. Hay una gran verdad en las escrituras, y es que Dios primero nos bendice, nos da una posición y luego nos habla de compromiso. Esto puede verse a través de todas las escrituras. Por ejemplo, el pueblo de Israel, primero Dios lo sacó, le mostró que él era el verdadero Dios por medio de las plagas, las pruebas, librando a su pueblo, guiándolo a través del mar. Después le dio su palabra. Finalmente, en segundo lugar, le dio el tabernáculo, y después entonces se habló de compromiso, ofrece holocausto, sacrificio. Y esta verdad se halla en muchos pasajes de las escrituras. Por ejemplo, el libro de Efesios también es un libro de 6 capítulos
donde los tres primeros capítulos hablan de la posición del creyente, todo lo que Dios nos ha otorgado en Cristo. Y los 3 capítulos restantes nos habla de nuestra posición. Anden, 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 anden. Por tanto, siempre que Dios nos demanda un compromiso, es porque Él nos ha bendecido o nos ha dado los recursos para que podamos obedecerlo, cumplirlo, guardarlo y así pues vivir. Dios nunca nos manda a la batalla o a la guerra sin antes equiparnos. Ahora tengo aquí una pregunta. Quizás una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué debo comprometerme con la iglesia local? ¿Por qué debo tener un compromiso yo con la iglesia local? ¿Qué tan importante es esto de tener un compromiso con la iglesia local? Te voy a dar 3 razones así, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo el porqué de este tema y de por qué este compromiso. Lo primero es que yo debo comprometerme con la iglesia local por su valor. Cuando hablamos de valor, es lo que la iglesia vale. ¿Cómo yo sé el valor de la iglesia? Por lo que se pagó por ella. A la iglesia Cristo le costó su sangre. Dice en el libro de los Hechos que él la compró con su sangre. Y por tanto, debo comprometerme con la iglesia local por su valor. Además, una cosa vale por su creador, también por la duración y por la expectativa que pueda tener. La iglesia, su creador es Cristo. La expectativa de ella es la eternidad, por tanto, tiene un valor incalculable. ¿Por qué debo comprometerme con la iglesia local? Porque soy miembro de la iglesia. Dios nos ha hecho miembro de su iglesia. Y por tanto, si soy miembro, entonces debo estar comprometido con la iglesia local. De cualquier lugar donde nos hacemos miembros, pues tengo un compromiso de aquel lugar y por qué la iglesia sería diferente. En tercer lugar, la iglesia es la única institución por medio de la cual Dios está cumpliendo sus planes y propósitos en este mundo. No hay ninguna otra institución más importante para Dios en este mundo que la iglesia. Y te lo puedo ilustrar con 3 palabras. La palabra luz, sal y testigo. Estas 3 palabras que identifican o califican a la iglesia local como sal, luz y testigo son 3 cosas insustituibles. No hay sustituto en esta vida ni en esta tierra, ni para la sal, ni para la luz, ni para un testigo fiel y verdadero. Por tanto, con estas razones ya pues podemos ver este tema, mi compromiso, ¿verdad? En tiempo de crisis con la iglesia local, pues ya he aprendido algo de la importancia de la iglesia local. Los corintios menospreciaban la iglesia, así escribe el apóstol Pablo. Y creo que hoy también, lamentablemente, muchos cristianos también menospreciamos a la iglesia local. Déjame decirte algo, que la iglesia local es el instrumento que Dios usa para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza y también para bendecirnos ampliamente. Podríamos buscar innumerables pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, palabras y frases y cosas que se dicen acerca de la iglesia local. Por ejemplo, el libro de Timoteo habla de la iglesia local como la casa de Dios y puerta del cielo, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, la iglesia es la institución más importante que hay en este mundo. Es más importante que cualquier ONG que pueda haber. Es más importante que la OMS, más importante que la ONU y cualquier otra organización mundial famosa con mucho dinero que pueda mencionarse. La iglesia está por encima de todas esas instituciones. Porque ¿dónde es que Dios añade a los salvos? Es en la iglesia. ¿A dónde es que Dios edifica a los salvos? Es en la iglesia. ¿Dónde es que Dios alimenta a los salvos? Es a la iglesia. Por eso Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros. Ahora bien, en esta tarde, yo quiero que nos concentremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Es allí donde quiero ver a través de esta carta a las iglesias mi compromiso. Esta carta, estas 7 cartas a las iglesias nos van a enseñar o vamos a aprender a través de cada una de estas cartas a las iglesias mi compromiso con la iglesia local. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de cada iglesia?
Yo sé que conocemos bien esta carta y este pasaje y pudiéramos hacer una dinámica como hizo el hermano ahorita con los versículos, los pasajes. Pudiéramos hacer muchas preguntas acerca de este pasaje, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Esta porción del libro de Apocalipsis hay varias posiciones en cuanto a interpretación. Está la interpretación histórico-profética, es con la que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Históricamente estas iglesias existieron y todo lo que se menciona allí, todo eso existía, los problemas estaban allí, las cosas que el Señor se menciona tienen un impacto directo con estas iglesias, pero al mismo tiempo, proféticamente hablando, podemos ver etapa o periodo por el cual la iglesia iba a pasar a través de la historia. Por tanto, estamos en el tiempo de la iglesia local. Por tanto, en esta tarde queremos aprender nuestro compromiso a través de estas iglesias. Podemos decir que la iglesia de Éfeso, que es la primera, nos va a enseñar un compromiso muy importante en cuanto a mi relación con la iglesia local. Y este compromiso es el más importante de todos. Los demás son importantes también, pero este es el más importante de todo. La iglesia de Corintio. Dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 4, el Señor hablando a su iglesia, primero se describe, luego la elogia y luego le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi primer compromiso con la iglesia local en tiempo de crisis es mi relación con Dios. No hay nada más importante para un cristiano que mi relación con Dios, mi adoración a Dios, mi devoción a Dios, mi vida privada con Dios. Es lo más importante. Esta iglesia había descuidado esta parte, había descuidado su devoción a Cristo, había descuidado su relación con Cristo. Esta iglesia había olvidado algo importante, es ser. Estaban tan ocupados en hacer cosas para Dios que se habían olvidado de Dios. Para Dios es más importante ser que hacer. Parecen iguales estas dos palabras, pero no es lo mismo, son muy diferentes. Para Dios es más importante ser que hacer, ¿verdad? Y esta iglesia se había olvidado de ser una iglesia que adora, una iglesia que tiene una relación personal íntima y preciosa con Cristo, y estaban ocupados en trabajo, obra y otras cosas. Tenían buena doctrina y así sucesivamente. Se habían ocupado tanto en la obra de Dios que se habían olvidado de Dios. Por tanto, mi primer compromiso con mi iglesia local es saber el propósito para el cual Dios ha creado la iglesia, y es para tener una relación especial con ella. Estaban trabajando para Dios sin Dios. Así estaba la iglesia de Éfeso. Mi adoración a Dios es primero que la obra. Esta iglesia exhibía obras, trabajo, paciencia, buena doctrina, celo, pureza, etcétera. Pero no era el amor a Cristo lo que motivaba estas cualidades. Su amor a Cristo no era el centro o la motivación, su gloria, ¿verdad? No era la motivación de estas iglesias. Sería bueno que en este momento nos hiciéramos una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago en la iglesia local? ¿Por qué voy? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué canto? ¿Por qué limpio? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivo? Nuestro motivo debe ser la gloria de Cristo. Nuestro motivo debe ser la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro motivo. Por tanto, mi primer compromiso en la iglesia local es no olvidarme que soy un adorador. Esta es la causa de mucha caída. Muchos cristianos, es que nos ocupamos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Aún líderes, pastores, ¿verdad? Sustituyen el trabajo por adoración. Me da mucha pena cuando hoy en día vemos hermanos que prefieren ganar dinero y no adorar y celebrar la resurrección de Cristo en el día en que la iglesia está reunida. No tienen un compromiso y cualquier cosa los arrastra, cualquier cosa se lo lleva. Yo he estado pensando en estos días
y he llegado a la conclusión que probablemente la iglesia es el lugar donde más coronavirus hay, COVID-19, ¿verdad? Porque los hermanos van al banco, van a los supermercados, van a la farmacia, van a los médicos, van a todos lados y el Señor lo cuida en todos lados. Sin embargo, a la iglesia no van por el coronavirus. Por tanto, he llegado a la conclusión que entonces en la iglesia es donde más coronavirus hay, ¿verdad? Porque los hermanos tienen miedo de asistir a la iglesia, pero a ningún otro lugar le da miedo. Yo pienso, hermano, que si Dios me cuida en el banco, que si Dios me cuida en el supermercado, si Dios me cuida en la farmacia, pues también me va a cuidar si voy a la iglesia. Por tanto, en este tiempo, ¿verdad? Este tiempo difícil en el cual nos ha permitido congregarnos con cierta restricción, entonces debemos, ¿verdad? Pues afirmar nuestro compromiso. Aún el primer amor puede ser restaurado. Esta iglesia había perdido su primer amor, su compromiso con Dios, su devoción con Dios, su adoración con Dios, su vida privada con Dios. Estaba trabajando para Dios sin Dios. Aún el primer amor puede ser restaurado, ¿verdad? Y en el verso 5 hasta el 7 nos dice cómo puede ser restaurado. Número 1, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahí está el primer consejo que Dios le da, que Cristo le da a esta iglesia para que pueda ser restaurada a su primer amor. El segundo consejo que le da es arrepiéntete. Y esto pareciera raro escuchar, ¿verdad? Un mensaje de arrepentimiento a los arrepentidos. Y la verdad que los arrepentidos necesitamos arrepentirnos. ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Bueno, de haber dejado nuestro primer amor. ¿De qué debemos arrepentirnos? De no tener una vida de oración como deberíamos. ¿De qué debemos arrepentirnos? Deberíamos arrepentirnos de no congregarnos con la devoción y el entusiasmo que deberíamos hacerlo. Deberíamos arrepentirnos también muchas veces del trato entre nosotros, ¿verdad? Somos a veces muy apáticos y compartimos más con los inconversos que con los cristianos. Nos sentimos más a gusto, ¿verdad? Con ellos que con los hijos de Dios. Deberíamos arrepentirnos de no leer la Biblia como deberíamos leerla. Dedicamos más tiempo a cosas, ¿verdad? Y a las escrituras, pues, de todo eso deberíamos, pues, arrepentirnos. Y esta iglesia, el Señor le dice, arrepiéntete. Lo tercero que el Señor le dice, haz las primeras obras. Y luego le da una advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta cualidad, dije ahorita, que es la más importante de todas, porque tiene que ver con mi relación con Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, todos los medios de gracia que tenemos es para tener una relación con Dios. Por lo tanto, la Biblia es un medio para conocer a Dios y por ello relacionarnos mejor con Dios. La oración es un medio por el cual también hablamos con Dios. Y como dijo un señor llamado Adrián Roger en una predicación, que muchas veces Dios tarda en responderle nuestras oraciones porque Él quiere seguir teniendo comunión con nosotros. Fuimos creados para tener comunión con Él. Esta comunión fue interrumpida por el pecado allá en el huerto de Edén. Fue restaurada por Cristo, pero aún así muchas veces nos descuidamos en estas áreas del servicio, ¿verdad? Y la devoción y la adoración a nuestro Dios. Todos los medios que Dios nos ha dado tienen un fin, que usted y yo seamos adoradores. La ofrenda es una adoración. La ofrenda es adoración. La ofrenda no es poner dinero, es adorar, ¿verdad? Y Dios espera, ¿verdad?, que le adoremos en espíritu y en verdad, como nos dice allá en el libro de San Juan, capítulo 4. Por tanto, nuestro primer compromiso que esta iglesia nos enseña es mi relación con Dios. Mi relación con Dios es mi primer compromiso. Esmirna, la segunda iglesia, ¿verdad?, que menciona en este libro de Apocalipsis, también nos va a enseñar un principio también. Y el principio que debemos aprender en esta iglesia es dependencia del Señor. Usted conoce las cualidades, no vamos a mencionar las cualidades y todo esto, pues usted sabe que no tenemos mucho tiempo para un estudio así con cada detalle, pero ustedes que me escuchan, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen esta parte de las escrituras. Esta es una iglesia caracterizada pobre. ¿Qué había producido la pobreza de esta iglesia? Cuando habla de pobre, no se refiere pobre espiritual, sino pobre material. Esta iglesia no tenía absolutamente nada.
La palabra que usa aquí en el original, ¿verdad? Para pobre, se refiere a alguien que no tiene absolutamente nada. ¿Qué había producido la pobreza de esta iglesia? Que esta iglesia se había rehusado a aceptar y a confesar al emperador como señor. También esta iglesia tenía batalla y contra los judíos. Miren el versículo 9, las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos expulsaban a los hermanos que eran cristianos, los expulsaban de su sinagoga. Y aunque la religión judía no tenía problema con los romanos la aceptaban como buena y válida, pero sí el cristianismo, ¿verdad? Y ha habido siempre una disputa y una guerra, ¿verdad? Una división entre el cristianismo y el judaísmo a través de todos los tiempos que han habido hasta guerra y todo este tipo de cosas. Esta iglesia, los hermanos eran expulsados de los gremios, de los trabajos, por ser cristianos. Esta iglesia nos enseña dependencia del Señor. En tiempos de crisis tenemos que aprender a depender del Señor. Tenemos que tener cuidado con los atajos. Los atajos a veces resuelven momentáneamente, pero no llevan a ningún lado. Los atajos son como mecedoras en el cual usted se mueve por un tiempo, se entretiene, pero después usted se da cuenta que no está en ningún sitio. Por tanto, esta iglesia de Esmirna, que le podemos llamar la iglesia coronada, nos enseña dependencia del Señor, dependencia del Señor. Esmirna era un centro importante del culto del Imperio Romano. La pobreza de esta iglesia era literal, pero eran ricos, vivían para los valores eternos. Y ahí está la verdad de muchas iglesias hoy en día. A diferencia de Esmirna, Esmirna vivía para los valores eternos. Por eso el Señor se le presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Sabe usted por qué? Porque allí en Esmirna habían hermanos muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre, ¿verdad? Producto de la escasez. Y el Señor le anima con esto de que estuvo muerto y vivió. Él está diciendo a ellos, hey, miren, me estoy identificando con su problema, me estoy identificando con sus pruebas, pero tranquilo, no se preocupen, que yo estuve muerto y viví, y todo el que muera también va a vivir. Y el Señor está alentando a esta iglesia que está sufriendo por medio de estas cosas. En las Escrituras encontramos ejemplos de dependencia del Señor. Cristo, siendo Dios, dependió del Padre en todo, ¿verdad? La pregunta que deberíamos hacer no es cómo sé que soy dependiente del Señor, de qué manera sé que estoy dependiendo del Señor y no de mi propia fuerza y de mis propios recursos. La Biblia nos da algunos tips, ¿verdad? Para que podamos saber. Si yo soy una persona dependiente del Señor, entonces eso significa que soy una persona que oro constantemente. Si usted no es una persona de oración, entonces usted no es una persona que depende del Señor. Constantemente estoy buscando las Escrituras porque estoy dependiendo del Señor. Necesito las Escrituras para alimentarme. Constantemente estoy buscando de la iglesia local. Por tanto, dependencia del Señor puedo mostrarla por tres cosas. Número uno, mi vida de oración. Número dos, mi vida con la palabra. Y número tres, mi vida de congregación. Esas tres cosas evidencian si yo dependo o no dependo del Señor. Si mi vida de oración no es muy dependiente del Señor, entonces voy a estar haciendo cosas en mi propia fuerza y así sucesivamente. La tercera iglesia es Pérgamo. Esta es la iglesia acomodada. Y esta iglesia nos va a enseñar que en tiempo de crisis, nuestro compromiso con la iglesia local es no permitir la entrada de la falsa doctrina. Muchos grupos hoy en día ecuménicos, y cada vez que se presentan estos grupos, una de las cosas que mencionan es: tenemos que dejar la doctrina a un lado, porque la doctrina divide. Ese es el sentir de muchos grupos hoy en día, ¿verdad? Hablemos del amor que une, hablemos del gozo, hablemos de aquello, pero la doctrina dejémosla aparte. Esta iglesia de Pérgamo había permitido la entrada de la falsa doctrina. Mírenlo conmigo en el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres, espérese, aquí,
aquí, Pérgamo. Yo conozco tus obras, verso 13, 2:13. Conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tiene allí otra doctrina en el verso 15, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca, dice el Señor a esta iglesia de Pérgamo. Históricamente, sabemos que hubo un evento en la historia de la iglesia cuando Constantino hizo del cristianismo la religión oficial, y dentro de la iglesia entonces entraron todo tipo de personas, ya por nacionalidad, por ser parte del Imperio Romano, sin ser nuevo nacido. Hoy en día también tenemos muchos ministerios que quieren llenar la iglesia de personas, tener números, pues los números impactan, los números impresionan y todo este tipo de cosas, sin importar si la persona ha nacido o no ha nacido de nuevo. Nuestro compromiso con la iglesia local es que la iglesia se conserve pura, conserve la sana doctrina, se mantenga en la doctrina sana. Tiatira es la cuarta iglesia, también nos va a enseñar. Esta iglesia le hemos titulado la iglesia corrupta. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, por todo lo que se menciona en este pasaje. Es el mensaje más largo de las 7 iglesias. El mensaje a Tiatira era una iglesia pequeña, la iglesia de Tiatira, pero habían tolerado el mal dentro de sus lugares. Mira el verso 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiatira nos va a enseñar que en tiempo de crisis nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con la iglesia local es que no debemos tolerar el mal. Un compromiso con la santidad, un compromiso con la pureza, como predicó nuestro hermano Eliezer hace un ratito, ¿verdad? Una predicación muy, muy edificante para nosotros en todo el sentido, ¿verdad? Pues todos necesitamos de este tema, pureza, ¿verdad? Los pastores, los misioneros, los que dirigimos, no importa en qué posición estemos, todos necesitamos pureza. Esta iglesia había permitido que se entrara el mal dentro de ella. Creo que hoy en día es una pena, pero hemos permitido que el mundo se meta dentro de la iglesia, especialmente la política. Ya son muchos los pastores involucrados en la política. Hemos permitido que ya esto pues esté dentro. Es una pena, ¿verdad? Y muchos pastores a veces dejan el ministerio, abandonan la iglesia por un tiempo para dedicarse a la política y a otras cosas, cuando tenemos un ministerio mucho más con más valor, ¿verdad? Con más valor. Es el encargarnos, ¿verdad?, de estar al frente de la iglesia orando y estudiando las escrituras para poder enseñar mejor, un compromiso con la santidad. En tiempo de crisis tenemos un compromiso con la santidad. Todo esto que hemos mencionado hasta aquí, hermanos, son cosas que Dios no negocia. Dios no negocia con su iglesia. Dios quiere que su iglesia sea devota a Él, completamente a Él. Y cuando la iglesia no es devota a Él, eso entonces en las escrituras espiritualmente se le llama fornicación. Dios quiere que su iglesia dependa de Él, completamente de Él, no de los gobiernos, no de otras organizaciones y de otras cosas, sino de Dios. Debemos depender de Dios. Dios quiere que la iglesia conserve su doctrina, la que aprendimos de los apóstoles, las escrituras. Y Dios no quiere que tampoco el mal, toleremos el mal dentro de su iglesia, porque eso lo que hace es que plagia, contamina la iglesia, daña la iglesia, y la iglesia, en vez de ser luz, de ser sal, de ser testigo, entonces está comprometida. Por tanto, lo número 4 que aprendemos en cuanto a mi compromiso es un compromiso con la santidad. No debemos tolerar el mal dentro de la iglesia. Nuestra próxima iglesia es Sardis. Ahí en el capítulo 3 escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas
Las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Y es un pasaje, un versículo que se repite en cada: yo conozco tus obras. El Señor conoce la condición de cada iglesia, la situación de cada iglesia. Y en el verso 1, la parte final: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Le llamamos a esta iglesia la iglesia débil, la iglesia moribunda, pero ella tiene una idea de cómo es ella. ¿Qué vamos a aprender en esta iglesia? En esta iglesia local, que tenemos un compromiso con la integridad. Tenemos un compromiso con la integridad. Debemos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Como pecadores, arrepentidos, que necesitamos de la gracia de Dios constantemente. ¿Cómo Dios nos ve? Tal y como somos. Él nos conoce. Él conoce cada iglesia. Mira, es bien fácil tener un concepto alto de sí mismo, ¿verdad? Pero lo más importante es buscar el concepto que Dios tiene de nosotros. Es lo más importante. ¿Qué opina Dios de mí como cristiano? Porque las personas no pueden ver como cristiano un cristiano maduro, un cristiano fuerte, un cristiano, pero Dios puede no estar mirando ninguna de esas cosas. ¿Se acuerda usted cuando Dios mandó a Samuel a escoger? Y Samuel dijo: ciertamente estoy delante del ungido de Jehová. Y Dios le dijo: porque el hombre mira lo que están delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios dijo: lo desecho, ¿verdad? Y pasaron 7. Y finalmente escogió a David. Y luego dice en el libro de los Hechos que Dios halló a David un varón conforme a su corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por tanto, bueno, esta iglesia nos va a enseñar un compromiso con la integridad. Si usted quiere profundizar más acerca de la integridad, las escrituras de Proverbio, Eclesiastés, libro de los Salmos, el libro de Job, es un libro que abarca mucho y trata este tema sobre la integridad. Cuando hablamos de integridad es vernos tal y como somos, que lo que las personas vean por fuera es lo mismo que vean por dentro, lo mismo que estén en nuestro exterior sea lo mismo que esté en nuestro interior. Y esta iglesia se veía como viva, pero Dios le dice: tú estás muerta. Ahora, ¿cómo una iglesia muerta puede vivir? El Señor le da la respuesta, versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por tanto, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues así es como una iglesia que está muerta puede tener vida. Así es como un joven cristiano que se siente, ¿verdad?, muerto, puede tener vida. Acuérdate de lo que has recibido, quién eres, de tu posición en Cristo. Eres un cristiano, ya Dios te dio vida y quiere que también esa vida se evidencie en nuestro andar cristiano, en nuestra vida cotidiana, que las personas puedan ver, ¿verdad?, a Cristo en nosotros, reflejar la obra de Cristo, ser luz en medio de esta generación maligna y perversa, como dice el libro de Filipenses, que resplandezcamos en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de esta generación corrupta. Por tanto, esta iglesia de Sardis nos enseña un compromiso con la integridad. Filadelfia, la sexta iglesia, la llamo ahí en el versículo 7 hasta el versículo 13. Esta iglesia, el Señor no haya ninguna tacha en ella, al igual que la iglesia de Esmirna. El Señor no hay ningún pero en estas dos iglesias. Y esta iglesia lo que nos va a enseñar es que tenemos un compromiso con alcanzar al mundo perdido. Un compromiso, esta iglesia en tiempo de crisis tenemos un compromiso con alcanzar al mundo perdido. Y aquí el Señor le menciona algo importante a esta iglesia. Yo conozco tus obras, verso 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia, dice el Señor, que tiene poca fuerza. Evidentemente, esta era una iglesia pequeña, ¿verdad? Y todo esto. Pero esta iglesia nos enseña un compromiso para alcanzar el mundo perdido. La puerta abierta en las escrituras siempre habla de oportunidad para el ministerio. Yo espero que hayamos aprovechado esta puerta que el Señor nos ha hablado con esta cuarentena. Es una puerta abierta.
Las personas incrédulas ven el obstáculo, las personas de fe ven la puerta abierta. Muchas personas han sido salvas en esta época por cristianos que a través de sus medios, el Zoom, ¿no? y otros medios de comunicación le han hablado la palabra de Dios. La séptima iglesia es la iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia insensata. Y esta iglesia nos va a enseñar que tenemos un compromiso con la honradez. La honradez es el principio de la verdadera bendición. Conforme admitamos lo que somos, confesemos nuestros pecados y recibimos de Dios lo que necesitamos, si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas. La honradez. Yo pienso que la razón por la cual Dios desechó a Saúl fue porque no fue honrado. Nunca admitió su pecado, siempre lo justificaba. David probablemente cometió pecados peores que los de Saúl. Sin embargo, Dios siguió tratando con él, porque este hombre, apenas Dios le mostraba su pecado, él se arrepentía. Tenía honradez, admitía sus pecados delante de Dios. Debemos ser honrados con Dios y permitir que Dios sea franco con nosotros. Por eso las escrituras, muchas personas no van a las escrituras porque la Biblia es como espejo. Muchos inconversos no vienen a la iglesia porque la Biblia es como un espejo. Nos muestra exactamente lo que somos. Muchas veces la misma palabra de Dios, cuando estamos predicando desde el púlpito, esa misma palabra de Dios nos muestra a nosotros pecados que hay en nuestra vida, falta de compromiso con Dios y otras cosas. También podría mostrarnos las escrituras. Esta iglesia tenía falta de honradez en 4 cosas. Había perdido su vigor. Había perdido sus valores, había perdido su visión, había perdido su vestido. Y esta iglesia es una iglesia tibia. Alguien ha dicho que en la iglesia hay 3 temperaturas: fría, tibia y caliente. Esta iglesia era tibia. Esto tiene un aspecto histórico. Y es que este lugar de la Odisea estaba cerca de Colosa y también de Hierápolis. En Hierápolis era famosa por sus aguas termales y Colosa era famosa por su agua fría. El agua llegaba por los acueductos a la Odisea, pero llegaba tibia. El agua de Colosa, muy buena para tomar, pues era agua fría. El agua de Hierápolis, muy buena para aguas termales, para la salud. Pero el agua tibia ni servía para tomar, ni servía para salud. Por tanto, no servía para nada. Lo que Dios le está diciendo a esta iglesia al decirle que es tibia, al tú no ser honrada conmigo, tú no sirves para nada. No te voy a utilizar. Por tanto, tenemos un compromiso con la honradez. Ahora, hermano, estas 7 iglesias nos han enseñado estas 7 cosas, ¿verdad? Que hemos hablado en esta tarde. Esta carta, Dios hace un examen que se nos da para que podamos examinar nuestras propias vidas y ministerio. Promesas a un compromiso, el que venciere una y otra vez, compromiso con Dios y su iglesia en medio de la crisis. Que el Señor nos ayude a oír lo que el Espíritu está diciendo hoy a las iglesias y a los individuos en las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un llamado personal al compromiso y también un llamado eclesiástico. Que Dios le bendiga.